Saludos. En la clase de hoy vamos a ver el tema relacionado con las hormonas del páncreas, insulina y glucagón. El páncreas tiene una particularidad que existe un páncreas exocrino, que es el que se encarga de digerir todos los zimógenos y otras enzimas encargadas para la digestión de alimentos, pero en su estructura histológica tiene los islotes de Langerhans que se encarga de tener una función endocrina. Entre las distintas hormonas que secreta el páncreas de forma endocrina, tenemos que las células alfa secretan el glucagón, las células beta la insulina y las células delta la somatostatina. La insulina, que es secretada por las células beta, es sintetizada por ellas mismas. La información se encuentra en el núcleo, de ahí se forman los distintos genes, pasa al ARN mensajero, de allí a los distintos ribosomas, donde se formará la preproinsulina, la cual contiene 104 aminoácidos. Posteriormente, en la parte final del retículo endoplásmico, se formará la proinsulina, haciendo excisión de 20 aminoácidos para formar la proinsulina. Y en el aparato de Golgi, la proinsulina pasa a ser insulina y el péptido C o péptido conector es lo que se va a cortar de la proinsulina, pasando de ser 84 aminoácidos a ser 51 aminoácidos. Esos 51 aminoácidos hacen que la insulina sea una proteína y posteriormente los gránulos que están en las células beta, por exocitosis, excretarán la insulina y el péptido C. Y la insulina es la que tendrá el efecto a nivel sistémico. Esta es la molécula de proinsulina que ya la habíamos visto en la clase pasada. Como ven, tiene una cadena alfa, una cadena beta y el péptido conector. Una vez que se excinde, va a quedar de esta forma. Está la insulina con su cadena alfa, su cadena beta y tiene dos puentes intercatenarios y un puente intracatenario de disulfuro. Y es porque tiene cisteína en su estructura. La misma tiene 51 aminoácidos. Esto es muy importante para poder cumplir su función. Los distintos insulinas que encontramos en las farmacias, normalmente lo que cambian es estas estructuras, las dos últimas de la cadena alfa o las tres últimas de la cadena beta. El puente disulfuro es muy importante ya que mantiene la unión de ambas cadenas. Y si estos puentes se degradan, la insulina lamentablemente se destruirá. ¿Cómo se libera la insulina? Una vez que hemos ingerido cualquier alimento que tenga carbohidratos, eh, va a pasar por la vena porta al hígado. Recuerden que ahí está la glucoquinasa que tiene de un distinto km a la exoquinasa. Necesita de mucha glucosa para poder tener afinidad, ya que tiene un km elevado. El resto de glucosa entrará a la célula beta pancreática por medio de un canal GLUT2. Esa glucosa va a seguir la vía de la glicólisis. Al existir la vía de la glicólisis y luego el ciclo de Krebs, la cadena de la fosforilación oxidativa,
va a haber aumento de ATP. Al haber aumento de ATP, esto va a hacer un cierre de los canales de potasios KIR, o algunos libros lo llaman SUR. Estos cierre de canales de potasio hará que el potasio que normalmente estaba dentro de la célula no pueda salir y de esta forma se despolarice. Al despolarizarse, habrá aumento del calcio porque habrá apertura de unos canales de calcio voltaje dependientes. Al abrir esos canales, el calcio ingresará al a la célula beta del páncreas y ese calcio es el que va a permitir que los gránulos que ya estaban formados de insulina puedan exocitarse y así la insulina pueda viajar por vía sanguínea a los distintos órganos donde se va a necesitar. La diabetes puede afectar cualquiera de estos, ya sea la formación de la insulina, como la diabetes tipo 1, o la respuesta a la insulina, como la diabetes tipo 2. Pero hay otros tipos de diabetes que me afectan estos distintos canales y son los que se conocen como diabetes tipo MODI. La diabetes gestacional lo que origina es que haya aumento de la resistencia a la respuesta a la insulina. La insulina, una vez que viaja por la sangre, ella al ser una hormona peptídica, no necesita de transportadores, va a llegar al receptor y el receptor es un receptor enzimático del tipo tirosina quinasa, como ven aquí. Estos dominios de tirosinquinasa se van a autofosforilar y así se van a activar por los elementos de respuesta a la insulina. Esos elementos de respuesta a la insulina me van a estimular la fosfatidilinositol 3 quinasa, como ven aquí, y ese me va a estimular la fosfatidilinositol trifosfato y van a originarme distintas respuestas, que son todas estas que ven aquí, dependiendo del órgano donde esté. Por ejemplo, en el músculo y en el tejido adiposo, los elementos de respuesta a la insulina me van a estimular la quinasa del inositol trifosfato y esta me va a activar la quinasa, la proteinquinasa D o la quinasa de la PD1 y esta va a activar dos proteínas, una la proteinquinasa B y otra la proteinquinasa C, lambda zeta. Esa proteinquinasa C, lambda zeta y la proteinquinasa B trabajando en conjunto va a permitir que haya que los canales GLUT4 salgan al músculo y al adipocito para permitir la captación de glucosa. En la diabetes lo que ocurre es que si la insulina no llega aquí al receptor o el receptor no funciona adecuadamente, esta vía no va a existir. A lo que no existe esta vía, estos canales GLUT no van a llegar a la parte apical de la célula y así no permite el ingreso de glucosa y es por eso que la glucosa se mantiene en la sangre. La insulina, además, por medio de la proteinquinasa B, va a tener distintos componentes. Por ejemplo, los canales mTOR me van a permitir la síntesis de proteína. La proteinquinasa B me va a inhibir la PGC1-alfa, que es una proteína que me permite sintetizar distintas proteínas para la gluconeogénesis y así inhibo que la glucosa aumente a nivel sanguíneo. Puede sintetizar distintas enzimas. Por ejemplo, la piruvato carboxilasa, que es una de las más comunes en la gluconeogénesis. La proteinquinasa B, de igual forma, es una proteína, una hormona lipogénica, lo cual va a estimular
las distintas hormonas que me van a, las distintas enzimas que me van a permitir la síntesis de ácidos grasos, ya sea de triglicéridos, que es lo más común. Por eso un alto consumo de carbohidratos me va a aumentar el almacenamiento de triglicéridos. Es por eso que uno no debería consumir tantos carbohidratos con grasas, ya que lo que va a hacer es que la insulina me estimule la acumulación de dichas grasas. Otra parte de la proteinquinasa B, perdón, es que estimula la fosfodiesterasa y esta me inhibe o disminuye los niveles de AMP cíclico, haciendo que la proteinquinasa A se inhiba y así la lipasa sensible a hormonas no funcione y la lipólisis no va a ocurrir. Esta es una vía, como ven, estas dos que ven aquí son las de la síntesis de ácidos grasos y esta es la de la lipólisis. Otra es para la glucógeno sintasa, la quinasa de la glucógeno sintasa la va a inhibir. De esta forma no se fosforila la glucógeno sintasa y al no fosforilarse no va a haber síntesis de glucógeno. Entonces, como hemos visto, la insulina es una hormona glucolítica, hace que la glucosa en sangre disminuya, es proteogénica, aumenta la síntesis de proteínas, y es lipogénica, lo que hace que se sinteticen ácidos grasos. Es decir, que es una hormona anabólica por excelencia. Otra vía, que es la vía de los receptores de HER2, me va a permitir la transcripción de ADN para la síntesis de células de crecimiento. Esto es muy importante a nivel embrionario y a nivel de la adolescencia, ya que el cartílago de crecimiento necesita de insulina y de factores similares a la insulina para la síntesis de las mismas. Esto lo hace por medio de las proteínas RAS, de los mitógenos, quinasa y de las proteínas ER, permitiendo la síntesis de células de crecimiento. ¿Cuáles son las funciones? Como ya les había nombrado, permite la disminución de la glucosa, permite la síntesis de triglicéridos, la síntesis de proteínas y de esta forma evitar que haya hiperglicemia, sino hipoglicemia. Ella actúa predominantemente a nivel del tejido muscular, del tejido graso, y en el cerebro normalmente hay canales GLUT3 que no necesitan de insulina para trabajar, pero hay estudios relativamente nuevos de hace 2 años que nos explica que hay partes del cerebro que sí necesitan de insulina para adentrar glucosa y un exceso de glucosa allí es lo que puede originar enfermedades como el Alzheimer. La insulina, de igual forma, como habíamos hablado, por la vía del GRB2 o HER2, por medio de los mitógenos que me permiten el crecimiento celular, es muy importante para el crecimiento. No solo necesitamos la hormona GH u hormona somatotropina, sino necesitamos de ambas para el crecimiento. Este es un experimento que hicieron en ratones. En los ratones les trajeron la glándula hipófisis. Del día 0 al 50, ellos se mantuvieron con un peso en gramos, como ven aquí, que fue un poco más de 50 gramos. Le agregaron o le inyectaron la hormona del crecimiento por 50 días y si ven, el aumento en peso no fue mucho. Le agregaron por otros 50 días solo insulina y el aumento tampoco fue mucho. Pero al cabo de los otros 50 días que agregaron la hormona del crecimiento y la insulina, se evidenció que el aumento de peso fue bastante,
fue hasta más de 100 gramos y posteriormente por otros 50 días siguieron con la hormona del crecimiento e insulina inyectándolo, e incluso el crecimiento se triplicó. Esto nos da la evidencia de que la insulina es muy importante como hormona del crecimiento e inclusive a nivel embrionario y a nivel fetal, la insulina es muy importante para el desarrollo del bebé. Eh, pero también, si la mamá sufre de hiperinsulinismo, es peligroso porque va a hacer que el bebé crezca mucho y va a ser un bebé macrosómico, lo cual también es dañino para él. Otra hormona que secreta el páncreas, sobre todo las células alfa, pero que también se ha estudiado que la secreta parte del cerebro y las células del intestino delgado, los enterocitos, es el glucagón. Lo que sí se evidencia es que el proglucagón, que ven aquí en las células alfa del páncreas, de igual forma, la información está en el núcleo, el ADN se vuelve ARN de mensajero, están los péptidos similares al glucagón 1 y 2. El glucagón se sintetiza en las células eh, alfa del páncreas, pero los péptidos similares al glucagón se secretan en mayor cantidad a nivel del intestino y del cerebro y hacen el mismo trabajo. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Estimular el aumento de la glicemia. El péptido, como he dicho, el glucagón es un péptido, no tiene 51 aminoácidos como en la insulina, es por eso que entra en lo que se le llama un péptido, normalmente tiene 29 aminoácidos. El glucagón lo que hace es estimular el aumento de glucosa en sangre. El glucagón se sintetiza a nivel pancreático en las células alfa, se exotiza una vez que llega a la sangre, él no necesita de transportadores y llega al receptor de las distintas células, sobre todo las del tejido hepático, muscular. Cuando llega al receptor del glucagón, me va a estimular una proteína G heterotrimérica del tipo S, lo que hace que se active la adenililciclasa y por segundo mensajero va a aumentar el AMP cíclico. Ese AMP cíclico me va a estimular la proteína A, la cual va a fosforilar distintas enzimas. Sobre todo, va a fosforilar la piruvato quinasa, haciendo que se inhiba y de esta forma la fosfenolpiruvato no va a pasar a ser piruvato y así no va a dar la energía. Otra que va a fosforilar es la fructosa 2,6-bifosfatasa y así eh, a lo que la fosforila va a estimular en la excisión de fructosa 2,6-fosfato a fructosa 6-fosfato y que de esta forma se pueda volver glucosa. Otra que va a fosforilar es la glucógeno fosforilasa y así el glucógeno se va a volver glucosa 1-fosfato y así viajará para que se vuelva glucosa y va a fosforilar la glucógeno sintasa inhibiéndola para evitar la síntesis de glucógeno. Estas son las distintas proteínas que normalmente tienden a fosforilar, o mejor dicho, las enzimas que son las principales para la formación de glucosa. La piruvato-quinasa, si está inhibida, el fosfenolpiruvato va a seguir esta vía de aquí hacia atrás, o si ya hay mucho piruvato, ella va a fosforilar la piruvato-carboxilasa para seguir la vía de la gluconeogénesis y así estimular la síntesis de glucosa. Está la fosfenolpiruvato carboxinasa, que permite que
el el oxalacetato se vuelve fosfenolpiruvato y de ahí vuelve hacia atrás. El fosfenolpiruvato después se vuelve fructosa 1,6-bifosfato y por medio de la fructosa 1,6-bifosfatasa se desfosforila volviéndose fructosa 6-fosfato. En el caso del hígado, pues tenemos la glucosa 6-fosfatasa y esta va a hacer que la glucosa 6-fosfato se vuelva glucosa y así sale a, a la sangre. Esta es una vía que ya habíamos hablado hace tiempo de la fructosa 2,6-bifosfato y la fructosa 1,6-bifosfato y cómo ambas están en unión. Si la fructosa 2,6-bifosfatasa está fosforilada, o si se desfosforila, va a estar en mayor actividad es la fructosa 2,6, la fosfofructoquinasa 2,6. Y esto va a hacer que la vía vaya hacia abajo, haciendo que la fructosa 2,6-bifosfato se vuelva fructosa 1,6-bifosfato y luego siga la vía de la glicólisis. Pero en la insulina, perdón, el glucagón lo que hace es que se estimule la fosfatasa para que esta vía siga hacia arriba y estas fructosas se vuelvan glucosa, que es esto lo que estábamos viendo aquí. Si está desfosforilada, la fosfofructoquinasa 1 es la que va a estar estimulando para que se vuelva fructosa 1,6-bifosfato y de ahí hacia abajo. Pero si se fosforila, esto se inactiva y la que se va a activar es la fosfatasa para que sea la fructosa 1,6-bifosfato, se vuelve fructosa 6-fosfato. Acuérdense que les había mencionado que para saber cómo estaban las reservas de glucosa y eso, se necesitaba almacenar fructosa 2,6-bifosfato. Si esto estaba en mucha cantidad, ya se sabía que había mucha energía y entonces se iban a almacenar otras cosas. Pero si es estimulada por el glucagón, la fructosa 2,6-bifosfatasa, la fructosa 2,6-bifosfato que estaba acumulada se va a volver fructosa 6-fosfato y de ahí va a seguir el camino en reversa hasta volverse glucosa. Las funciones del glucagón, como ven, es al final originarme glucosa para enviarla a la sangre. Esa glucosa va a permitir que el cuerpo o el cerebro trabaje de forma adecuada, va a hacer que los triglicéridos se vuelvan ácidos grasos y glicerol. El glicerol se vuelve glucosa, los ácidos grasos se vuelven cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos pueden ir al cerebro a dar energía o al músculo también a dar cierta forma de energía. Pero el glucagón es una hormona catabólica porque ya va a hacer que la gluconeogénesis se active y las proteínas del músculo se van a degradar para volverse piruvato y al final glucosa. El glucagón, la principal función es activar o aumentar la glucosa en sangre. Esto es lo que sucede después de la ingesta de algún alimento. La insulina, normalmente tenemos un nivel basal, algunos dicen que es hasta 25 unidades internacionales por ml a nivel basal, otros dicen que es hasta 10. Una vez que pasa el tiempo, cuando hemos comido, a los 20 minutos vemos que los niveles de insulina empiezan a aumentar para poder captar los alimentos y luego debe bajar a la base, a lo que normalmente deberíamos tener, a cuestión de hora y media o 2 horas, mientras que el glucagón, cuando no estamos comiendo, está más elevado que la insulina. Pero cuando comemos, el glucagón tiende a disminuir porque los niveles de glicemia aumentan gracias a los alimentos. De esa forma, las dos trabajan y las dos, digamos, son contradictorias una a la otra. Si la insulina aumenta, el glucagón baja, y etcétera, y viceversa, perdón.
Los trastornos metabólicos que normalmente están dados por la insulina es el que ya hemos hablado, la diabetes. En estados de salud normal, la insulina tiene un receptor que hace que el canal GLUT se exprese y la glucosa entre a la célula. Cuando hay diabetes tipo 1, normalmente se dice que es una enfermedad autoinmune y los linfocitos atacan a las células beta, no se secreta insulina, el receptor no tiene nada que hacer y los canales GLUT pues no van a expresarse nunca porque la insulina nunca llegó y la glucosa se mantiene en sangre. Por eso es que esas personas inyectan insulina, porque de nada me sirve darle un medicamento que aumente la síntesis o que aumente la expresión de receptores si la insulina no la estoy secretando. Mientras que en la diabetes tipo 2 la persona secreta insulina, pero el problema está en el receptor. Entonces, ahí es donde salen medicamentos como la metformina, la glimepirida, la glibenclamida, que actúan en el receptor de insulina y me permiten que que el receptor se active para la expresión de GLUT4 y que la glucosa pueda entrar. Y eso es todo lo que tenía que ver con relación a la clase de las hormonas del páncreas. En las siguientes clases veremos lo relacionado a las hormonas de la tiroides y la corteza suprarrenal. Gracias.